En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método, el proceso, la técnica del factor como un monomio. Bien, el primer polinomio a factorar es el siguiente: 2x elevado a la n más 3x elevado a la 2n más 5x elevado a la 6n. Bien, recuerda que factorar significa descomponer un polinomio en otras expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí me den como resultado este polinomio. ¿Ya? Y una de las técnicas, uno de los procesos de factorización es justamente el factor común. Y para ello lo que estoy buscando es algún término, puede ser numérico, puede ser literal, que se repita en todos los términos del polinomio. Bien, con estas ideas básicas, entonces voy a empezar a analizar el factor común numérico. Es decir, ¿hay algún número que se repita en los tres términos de este polinomio? Recuerda que para ese análisis tú debes fijarte en los coeficientes de estos términos y que en este ejercicio son el 2, el 3 y el 5. Entonces, a primera vista no hay un número que se repita en los tres términos. Cuando sucede esto, y para que compruebes tu resultado, recuerda que debes calcular el máximo común divisor entre estos tres números, el 2, el 3 y el 5. Bien, si no lo puedes hacer directamente, puedes apoyarte con la tabla de descomposición en factores primos o utilizando algunas técnicas un poquito indirectas. Por ejemplo, de los tres números tomo el menor, que es el 2. Y ahora veo si los otros números se pueden dividir exactamente para el 2. Si sucede eso, el 2 es el máximo común divisor. Si no pasa eso, entonces el máximo común divisor tiene que ser un número menor que el 2 en este caso. Entonces mira, si tomo el 3 y divido para 2, el resultado no es exacto. Lo mismo sucede si tomo el 5 y divido para 2. Entonces el máximo común divisor no puede ser el 2, tiene que ser un número menor a 2. Y en este caso la única opción es el 1. Por lo tanto, el número más alto que divide exactamente al 2, al 3 y al 5 es el 1, que vendría a representar el factor común numérico. Pero como es el número 1, no necesito escribir la respuesta. Bien, el siguiente paso es analizar el factor común literal. Es decir, ¿hay alguna letra o letras que se repita en los tres términos de este polinomio? Pues claramente vemos que sí hay una letra que se repite, que es la letra X. Está presente entonces en los tres términos del polinomio, entonces debe formar parte del factor común. Pongo aquí la letra X y ahora debo definir el exponente. La norma me indica colocar el menor exponente que tenga la letra X en los términos que tiene el polinomio. Pero ¿qué pasa en este caso? Vemos que el exponente que tiene la letra n tiene a su vez otra letra, que es la letra n. Fíjate, aquí tengo exponente n, aquí exponente 2n. Y aquí exponente 6n, es decir, el exponente depende a su vez de otra letra. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber cuál es el menor exponente? Realmente esto dependería del valor que tenga la letra n. No sabemos a ciencia cierta si es un valor positivo, negativo, un entero, una fracción, un decimal. Podría tener muchas connotaciones. Sin embargo, en este modelo de ejercicios, generalmente se considera que este tipo de exponentes sí son números naturales, es decir, enteros positivos, salvo que el ejercicio te indique otra cosa. Pero por lo general vamos a considerar entonces, repito, esto, que los exponentes cuando son literales, esa letra estará representando un número natural, es decir, un entero positivo. Desde ese punto de vista, entonces, si vamos comparando, ¿sí? Por ejemplo, n va a ser menor a 2n, porque 2n representaría el doble de n. Y a su vez, n tendría que ser más pequeño que 6n, porque 6n significaría el sextuplo de n. Entonces, este tiene que ser más grande. Por lo tanto, el exponente más pequeño tiene que ser, en este caso, simplemente n. Entonces, x elevado a la n
va a ser el factor común literal. Obtenido el factor común literal, entonces abro paréntesis y de aquí sigo el proceso que consiste en dividir cada término del polinomio para el factor común. Hay que tener un poquito de cuidado considerando que estoy manejando exponentes literales, ya no solamente numéricos. Entonces mira, voy con el primer término que es 2x a la n dividido para el factor común que es x a la n. Bien, recuerda que ahí aplicamos división de monomios. Empiezo dividiendo los coeficientes. 2 para 1, eso es igual a 2. Y después divido la parte literal, solamente puedo dividir lo que tiene la misma base. ¿Qué pasa aquí? Tanto numerador y denominador son iguales. X elevado a la n dividido para x elevado a la n. Esto se simplifica, que equivaldría a tener 1 y por lo tanto la respuesta final aquí es 2. Y ese 2 lo coloco aquí dentro del paréntesis. Después tengo signo de suma, pongo el signo de suma. Tomo el segundo término, que es 3x elevado a la 2n, y esto divido para el factor común que es x a la n. Bien, nuevamente tengo división de monomios, empiezo dividiendo los coeficientes. Tendría 3 dividido para 1 que es igual a 3. Y ahora aquí tengo división de potencias de la misma base, entonces mantengo la base x. Y la norma me indica restar exponentes. Siempre empiezo con el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Es decir, tendría aquí 2n menos n. Y ahora, esto puedo simplificar un poquito más porque se trata de términos semejantes. Quedándome entonces así. 3x elevado a la n. 2n menos n es igual a n. Y ese resultado entonces lo coloco a continuación. Tengo aquí 3x elevado a la n. Después tengo más y tomo ahora el tercer término. Y recuerda que todo esto debemos tratar de hacerlo en forma mental. Yo lo escribo aquí para que tú tengas muy claro el proceso. Tengo entonces el término 5x elevado a la 6n dividido para el factor común que es x elevado a la n. Bien, entonces empiezo dividiendo coeficientes. 5 dividido para 1, eso es igual a 5. Y ahora divido la parte literal. Es división de potencias de la misma base. Mira, no se puede simplificar porque los exponentes son diferentes. Entonces mantengo la base x y resto exponentes. Tendría aquí 6n menos n. Y aquí tengo términos semejantes que se pueden reducir y quedaría así. 5 por x elevado a la 6n menos n, eso es igual a 5n. Y ese resultado lo copio acá. 5 que multiplica a x elevado a la 5n. Aquí cierro el paréntesis y ya tengo aquí la respuesta. Ya tengo entonces aquí la factorización. Fíjate entonces que lo que hemos obtenido son dos factores. Por una parte tengo este primer factor que es solamente un monomio, x elevado a la n, y todo este polinomio es el segundo factor. Es decir, hemos descompuesto este polinomio en dos factores. Recuerda que las formas de comprobar que la factorización está bien hecha son las siguientes. Dentro del paréntesis debo tener un polinomio que ya no se puede seguir factorando dentro del conjunto de números racionales. Es decir, tengo un polinomio irreducible. Si reviso en la parte numérica entre el 2, el 3 y el 5, pues el factor común sería el 1, que no necesito ponerlo. Y veo que ya no se repite la letra x, porque ya no está en el primer término. Entonces he llegado al polinomio irreducible. Y después, aplicando la propiedad distributiva, ¿sí?, de la multiplicación, el resultado me va a dar este polinomio. Con ello entonces verifico que el proceso de factorización está bien hecho. En el segundo ejercicio voy a factorar el polinomio 2a elevado a la m más 1 menos a elevado a la 3m más 1 más a elevado a la m. Bien, entonces para analizar este ejercicio
y obtener su factor común, empiezo calculando, si es que es posible, el factor común numérico. Es decir, hay algún número que se repita en los tres términos del polinomio. Para ello observo los coeficientes de cada uno de los términos. Aquí el coeficiente es el 2. Para el segundo término se sobreentiende que el coeficiente es 1, que no se lo escribe, y lo mismo pasaría con el tercer término. ¿Sí? Aquí un detalle. Cuando aparezca el 1 dentro del análisis del factor común numérico, inmediatamente el factor común es el 1. No necesitas hacer ningún análisis. Es decir, si tú calculas el máximo común divisor entre el número 2 y el número 1, porque el número 1 se está repitiendo, pues inmediatamente el factor común es el 1. Recuerda, siempre que el 1 entre al análisis de un máximo común divisor, entonces el resultado de ese máximo común divisor es el 1, y el 1 también sería por ende el factor común numérico, que no necesito escribirlo. Ahora vamos entonces a la parte literal. La pregunta es, ¿hay alguna letra o letras que se repitan en los tres términos del polinomio? Bien, para ello entonces me fijo en las bases de las potencias que vemos en los términos. ¿Sí? Aquí observo entonces la letra A, también está presente la letra A y también está presente la letra A. No me interesa mucho que se repita la letra M por el momento. Primero me fijo en la base. Esa es la letra que tiene que repetirse. ¿Ya? Como la letra A sí se repite, entonces sí entra al factor común. Sin embargo, la pregunta que viene aquí es ¿cuál de ellos es el menor exponente? ¿La expresión m más 1, la expresión 3m más 1 o la expresión simplemente m? Recuerda que en este tipo de ejercicios, salvo que el mismo ejercicio te dé alguna indicación, siempre vamos a considerar que este tipo de exponentes deben pertenecer a los números naturales. Si bajo esa condición estoy trabajando, y generalmente se lo hace así, repito, salvo que el ejercicio nos indique otra cosa. Ahora, para no tener mayores complicaciones en la resolución del ejercicio, voy a reescribir estos términos, principalmente este a elevado a la m más 1 y a elevado a la 3m más 1, aprovechando una propiedad de la potenciación, que es la siguiente que tú debes recordar: el producto de potencias de la misma base. Si yo tengo, por ejemplo, a elevado a la m por a elevado a la n, esto es igual a poner a elevado a la m más n. Es decir, se mantiene la base y se suman exponentes. Pero recuerda que estas propiedades siempre funcionan en doble sentido. Es decir, yo quiero ver ahora esta propiedad de derecha a izquierda. Es decir, que si yo tengo a elevado a la m más n, puedo eso reescribirlo como el producto de potencias de la misma base. Mira, pongo dos bases en este caso, que es la misma, y cada una de estas bases le elevo a su determinado exponente. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Mira, mantengo el número 2. Ahora aquí, en vez de poner a elevado a la m más 1, esto puedo reescribir así, como a elevado a la m por a. Se entiende que esta a tiene exponente 1. Mira, repetí la base, la a, pero a una de ellas le puse el exponente m y a la otra le puse el exponente 1. Si yo multiplico esto, me da exactamente este mismo resultado. Después, menos, el 1 no me interesa, no lo voy a escribir. Y hago lo mismo para este término. A elevado a la 3m más 1 puedo reescribir así, como a elevado a la 3m por a. Fíjate nuevamente, si yo resuelvo esta operación, mantengo la base, sumo exponentes, 3m más 1, porque aquí se entiende que el exponente es 1. Y finalmente aquí más a elevado a la m. ¿Ya? Ahí no tengo que hacer nada porque tengo solamente el exponente m. Bien, desde este punto de vista, tú puedes notar que es mucho más fácil hacer el análisis. Bueno, ya vimos que no había factor común numérico, o que el factor común numérico es 1, que no necesito escribirlo. Y ahora sí puedo darme cuenta de lo siguiente, que tengo
por una parte la letra a que se repite, pero que también tiene el exponente m. Entonces tengo que empezar el análisis por aquí, cuando el exponente es literal. Porque por otro lado tendría cuando los exponentes son numéricos, como en este caso. Bien, entre el término m y el término 3m, pues el menor exponente le corresponde a m. Por lo tanto, al obtener el factor común, pongo la letra a y primero elevado al exponente m. ¿Sí? Porque m es menor en relación a 3m. Ahora, ¿qué pasa con la otra letra a? Esta que vemos aquí, que le voy a subrayar con verde. Tengo esta letra a que se sobreentiende que tiene exponente 1, esta letra a que también tiene exponente 1. Pero en el tercer término ya no aparece una letra a que tenga exponente numérico. Entonces puedo concluir que esta letra a no se está repitiendo en los tres términos del polinomio. Por lo tanto, no entra al factor común. Entonces el factor común quedaría solamente así, a elevado a la m. Listo, obtenido el factor común, abro el paréntesis y ahora empiezo a hacer las divisiones, ¿sí? Tal como lo hemos hecho anteriormente. Es decir, voy a tomar el primer término. Fíjate que el primer término puedo tomarlo como está en la forma original o como hice este cambio. No hay ningún problema, ¿sí? Voy a hacer con el último término que utilicé. Es decir, 2 por a elevado a la m, esto por a. Y esto tengo que dividir para el factor común que es a elevado a la m. Bien, al resolver esta división, entonces fíjate, voy a dividir coeficientes. 2 dividido para 1, eso es igual a 2. Si divido a la m para a la m, como son exactamente iguales, si los exponentes son idénticos, esto se simplifica, lo cual daría resultado 1, que no necesito escribirlo. Y esta letra a ya no tengo con qué dividir, por lo tanto la copio y el resultado simplemente es 2a, que lo escribo aquí. 2a. A continuación pongo el signo de resta, menos. Tomo el segundo término que es a elevado a la 3m por a, y esto divido para el factor común que es a elevado a la m. ¿Sí? Insisto una vez más, este tipo de operaciones hay que tratar de hacerlas mentalmente para no alargar demasiado el ejercicio, pero yo las escribo para que tú lo entiendas muy bien. Bien, ¿cómo hago aquí la división? Voy a dividir en este caso las a que tienen el exponente m. Es decir, a elevado a la 3m dividido para a la m. En este caso mantengo la base a, resto los exponentes, tendría 3m menos m. Ya, ahí está hecha la división, pero no me puedo olvidar de esta otra letra a. Entonces esto que multiplica a. Finalmente aquí tengo términos semejantes que puedo reducir y me quedaría así. A elevado a qué exponente? 3m menos m es 2m y esto por a. Puedo dejarle así la respuesta, no habría problema, lo voy a escribir así. Entonces tengo a elevado a la 2m por a. Y finalmente más, tomo el último término que es a elevado a la m. Y esto tengo que dividirlo para el factor común que es a elevado a la m. ¿Qué pasa en este caso? Numerador y denominador son exactamente iguales, se simplificaría y mira cómo se simplifica, aquí el resultado es 1 y ese 1 sí tengo que escribirlo aquí. ¿Por qué? Porque si tengo aquí 3 términos en el polinomio, entonces debo tener 3 términos dentro del paréntesis. Y listo, prácticamente tendría aquí ya la factorización. Esta es una posible respuesta. La otra forma sería también resolviendo este producto de potencias de la misma base. Por lo tanto, otra respuesta que también es válida sería la siguiente. A elevado a la m que multiplica a 2a menos a elevado a qué exponente. Aquí sumo los exponentes y tendría 2m más 1. Recuerda que esta a tiene exponente 1, entonces sumo exponentes. Aquí no puedo hacer nada, no son términos semejantes. Y más 1. Cierro el paréntesis. Y bueno, cualquiera de las dos respuestas es válida. Sí, depende cómo tú quieras expresarla. Y verifico nuevamente que todo cumpla. Dentro del paréntesis ya tengo un polinomio que no se puede reducir más, no se puede seguir factorando.
Si en la parte numérica pues ya tengo el 1, entonces el factor común es 1. Ya no se repite la letra A, entonces ya no hay cómo seguir factorando. Y si yo aplicaría la propiedad distributiva, sí, estoy seguro de que el resultado de la multiplicación me va a dar como resultado este polinomio y con ello la factorización se ha terminado. Nuevamente también tome en cuenta que hemos obtenido dos factores, ¿sí? Este monomio a elevado a la m es un factor, todo este polinomio de aquí es el segundo factor, es decir, este polinomio se ha descompuesto en dos factores. En el tercer ejercicio voy a factorar el polinomio 16x elevado a la m más 2 menos 8x elevado a la m menos 1 menos 4x elevado a la m menos 3. Bien, entonces para realizar este proceso de factorización, voy en este ejercicio a reacomodar los términos o a reescribir los términos de otra manera, tomando en cuenta la propiedad de la potenciación. Siempre que veas así un exponente que tiene una suma o una resta, es preferible tomar en cuenta este detalle, ¿ya? Entonces, el producto de potencias de la misma base, por ejemplo, a elevado a la m por a elevado a la n, es igual a mantener la base y sumar los exponentes, a elevado a la m más n. Y algo parecido tendría si alguno de los exponentes es negativo, no habría ningún problema. Por ejemplo, aquí si pongo a elevado a la menos n, esto sería igual a elevado a la m menos n. ¿Sí? Lo que a mí me interesa es aplicar estas propiedades, pero de derecha a izquierda, de tal manera que tenga más bien el producto de potencias, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo voy a aplicar primero aquí en base a lo que expliqué en el ejercicio anterior. Entonces, mira, pongo así, igual, escribo el 16 y aquí voy a reescribir este término. En vez de poner x elevado a la m más 2, voy a poner así, x elevado a la m por x elevado al cuadrado. Ahí estoy aplicando la propiedad del producto de potencias de la misma base, pero repito, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo esta multiplicación, obtengo este término. Mantengo la base x y sumo exponentes. Lo mismo voy con el segundo término. Pongo menos 8 y aquí reescribo este término de la siguiente manera, como x elevado a la m por x elevado a la menos 1. Si yo resuelvo esta operación, es un producto de potencias de la misma base, mantengo la base, sumo exponentes. Recuerda que cuando tú sumas varios términos, se conservan los signos que tengan estos términos, no se cambia. Por eso llegaría a tener esto. Y finalmente en el último término tendría menos 4 por x elevado a la m por x elevado a la menos 3. Asimismo, esto lo estoy reescribiendo de esta manera. ¿Y por qué hago eso? Para facilitar el proceso del análisis del factor común. Entonces, ahora sí, recién voy a empezar a hacer ese análisis. Primero, factor común numérico. Para ello debo analizar los coeficientes, es decir, el 16, el 8 y el 4. A primera vista no hay un número que se repite en los tres términos. Cuando pasa ello, recuerda que debes calcular el máximo común divisor entre estas tres cantidades, entre el 16, el 8 y el 4. No importa que haya signos negativos. Técnica para evitar la descomposición en factores primos. Bueno, toma el número más pequeño de los tres, en este caso el 4. Ahora, revisa si puedes dividir exactamente los otros números para 4. Fíjate, 16 dividido para 4 nos da exactamente 4. Perfecto. Y ahora, 8 dividido para 4 también me da un resultado exacto, que es 2. Como pasa eso, entonces yo puedo asegurar que el máximo común divisor, es decir, el número más alto para el cual puedo dividir exactamente los tres números es el 4. ¿Sí? Y no necesito realizar tabla de descomposición. Listo, entonces ya tengo el factor común numérico, que es el 4. Ahora voy con el análisis del factor común
literal. Y para ello observo que si tengo letra o letras que se repitan en los tres términos del polinomio. Y aquí es donde me va a servir mucho más todo este cambio que hice en los términos. Fíjate que se está repitiendo la letra X en los tres términos. Perfecto, ya sé que va a entrar al factor común. Pero a su vez tengo dos grupos con la letra X. Tengo un grupo en donde la letra X está elevado al exponente m, ¿ya? Pero por otro lado tengo la misma letra X, pero que se está elevando a un exponente numérico. Podría decir que tengo un grupo de letra X con un exponente literal y otro grupo de letra X que tiene exponente numérico. Entonces debo analizar los dos grupos al mismo tiempo. Empiezo con lo que tiene x elevado al exponente literal. ¿Y qué es lo que sucede? Se repite exactamente lo mismo. X elevado a la m, x elevado a la m, x elevado a la m. Bueno, tenía que poner la x como parte del factor común. La norma, ¿qué nos dice? En cuanto al exponente, tiene que ir el menor exponente. Pero veo que en este caso, lo que está marcado en verde, tiene exactamente el mismo exponente. Por lo tanto, simplemente copio ese exponente. Perfecto. Ahora voy a hacer el análisis de lo que marqué aquí en rojo, que son, en este caso, la letra X, pero que tiene el exponente numérico. Entonces, vuelvo a poner otra X. Vuelvo a poner otra X en este caso. Y ahora analizo los exponentes. Ahora sí ya tengo valores numéricos, más fáciles de hacer el análisis. Tengo el 2, tengo el menos 1 y tengo el menos 3. ¿Cuál es el menor de ellos? El menos 3. Perfecto. Este sería entonces el factor común. De aquí en adelante entonces abro el paréntesis y empiezo a hacer las divisiones respectivas. ¿Sí? Lo puedes hacer mentalmente o lo vas escribiendo para que no te equivoques. Mira, tomo el primer término. 16x elevado a la m por x elevado al cuadrado. Esto divido para el factor común que es 4 que multiplica a x a la m por x a la menos 3. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado. Vamos con la división de los coeficientes. 16 dividido para 4, o a su vez la cuarta de 4, 1, la cuarta de 16, 4. Pongo aquí el 4. Perfecto. Vamos con la x elevado a la m. ¿Ya? Como son exactamente iguales en el numerador y denominador, se simplifica. Y ahora voy a dividir lo que también tiene la base x, pero los exponentes son numéricos. Como es división de potencias de la misma base, mantengo la base, resto exponentes, pero aquí mucho cuidado. Tomo el 2, sería menos, y toma en cuenta que el otro exponente también es negativo. Y quedaría así, 2 menos menos 3. Entonces, al resolver esto me quedaría 4x elevado a la 2 más 3. Es decir, que esto me queda finalmente 4x elevado al exponente 5. ¿Sí? Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, 4x elevado al exponente 5. Bien, voy con el siguiente término. Entonces, primero no me olvido el signo, tengo menos. Y ahora, escribo el segundo término, que es 8x elevado a la m por x elevado a la menos 1. Todo esto dividido para el factor común, que es 4 por x elevado a la m por x elevado a la menos 3. Bien, hay que hacer la división. Vamos con los coeficientes. 8 dividido para 4, eso es igual a 2. O lo que equivale a poner cuarta 1, cuarta de 8, 2. Perfecto. Siguiente término, x elevado a la m dividido para x elevado a la m. Eso es lo que me conviene dividir. Como son exactamente iguales, se simplifica, no tengo que poner nada por ese lado. Y ahora tengo que dividir esta, x elevado a la menos 1 dividido para x elevado a la menos 3. Como no son iguales los exponentes, aplico la división de potencias de la misma base. Mantengo base, resto exponentes. ¿Cómo queda esa resta? Primero va el menos 1. A esto le resto el otro exponente, pero este es menos 3. Aquí es donde debes tener más cuidado, por lo que tienes valores negativos. Entonces quedaría 2x elevado a la menos 1 más 3, lo que te da finalmente 2x elevado al cuadrado. Menos 1 más 3, eso es igual a 2.
Entonces aquí tengo menos 2 que multiplica a x elevado al cuadrado. Perfecto. Me falta el último término. Entonces pongo aquí menos. Voy a hacerlo por este lado, la división. Tengo entonces el término 4x elevado a la m por x elevado a la menos 3. Esto dividido para el factor común que es 4x a la m por x elevado a la menos 3. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Si tú te fijas, lo que tengo en el numerador es exactamente lo mismo que tengo en el denominador. Entonces todo se puede simplificar, o si lo voy haciendo despacio. La cuarta y la cuarta daría 1, x a la m dividido para x a la m se simplifica, x a la menos 3 dividido para x a la menos 3, como son exactamente iguales, también se simplifica, y en este caso el resultado simplemente es 1. Entonces quedaría aquí menos 1, cierro el paréntesis y prácticamente ya tengo aquí la solución. Bien, ¿cuál sería una forma alternativa de escribir la respuesta? Sería aquí resolviendo este producto de potencias de la misma base. Por lo tanto, la otra forma de escribir la respuesta es la siguiente. Tendría 4 por x elevado a ¿qué exponente? Como tengo producto de potencias de la misma base, mantengo la base, sumo exponentes. Recuerda que sumar exponentes significa mantener los signos. Es decir, aquí pongo una sola vez la letra x y el exponente ahora es m menos 3. Abro el paréntesis y aquí simplemente copio lo que ya obtuve antes. 4x a la quinta menos 2x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Cualquiera de estas dos respuestas es válida, tal vez este es un poquito más frecuente que encuentres en los textos de matemática. Con ello entonces verificamos que todo está bien. Dentro del paréntesis pues ya no puedo seguir factorando. Fíjate que ya tengo el 1 dentro del análisis del máximo común divisor, entonces ya no puedo hacer nada más. La letra x ya no se repite en los tres términos, por lo tanto ya no puedo seguir factorando. Después, si quisiera verificar la factorización, también haría la multiplicación de este monomio por este polinomio aplicando la propiedad distributiva, y ese resultado tiene que darme este polinomio original. Como puedes observar, hemos obtenido dos factores. ¿Sí? Este monomio es el un factor, este polinomio es el segundo factor. Es decir, este polinomio se ha descompuesto en dos factores, y esta es justamente la idea de la factorización.